Finalmente, parece que ha salido adelante o que se ha llegado a un acuerdo en el sector del metal. Ya sabrán ustedes que teníamos a los trabajadores del sector del metal peleando por mejoras en su convenio. Esto les ha llevado a hacer 2 huelgas, pero también les llevó a sus representantes sindicales a una reunión en el Orecla el pasado viernes con la patronal, con Pimetal, y se llegó a un principio de acuerdo que ahora se ha pasado por asamblea. Para hablar de este asunto y para hablar de cómo se ha llegado a este acuerdo y de qué implica, está con nosotros el responsable de Política Industrial y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras, Santiago Pelayo. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. 2 días de huelga y se ha conseguido llegar, bueno, a un acuerdo, ¿no? Cuéntame cómo... ¿En qué consiste este acuerdo al que habéis llegado para mejorar el convenio? Porque no es una reforma del convenio entero, es una mejora. Sí, bueno, nosotros, para el que no conozca un poco cómo funciona la negociación colectiva, es decir, normalmente los agentes sociales, todos los que están en la mesa negociadora, plantean una serie de cambios en el convenio, siempre a mejor, de una serie de materias que normalmente suelen ser aquellas que legalmente proceden porque la legislación cambia, el convenio se te ha quedado obsoleto ahí, como puede ser las licencias retribuidas, y eso lo tienes que cambiar para adaptarlo a la ley, y otra serie de mejoras que suelen ser pues, mejoras económicas, en jornada laboral, en vacaciones, que se plantean un poco pues, para mejorar el convenio. Entonces, nosotros aquí teníamos un objetivo muy claro para este convenio, y es un poco, antes que nada, explicar un poco el contexto del anterior convenio, que fue un convenio muy duro con 22 días de huelga. Al final fue un convenio donde nos querían quitar derechos, ¿vale? Venía de 2021 el anterior, sí, ¿no? Correcto. Entonces, era un convenio donde Pimetal estaba muy emperrada en eliminar 2 derechos concretos, que eran el derecho a la jubilación parcial de contrato de relevo y eliminar el plus distancia, que es un plus bastante polémico y tal, que muchos trabajadores cobran pues, por la distancia hasta su centro de trabajo. Entonces, aquel convenio tuvo como objetivo mantener esos derechos y no conseguimos todo el poder adquisitivo, es decir, no conseguimos garantizar el IPC durante los 4 años. Esto hizo que se perdieran 4 puntos en aquel convenio. Eso es la realidad, los datos. Entonces nosotros teníamos como objetivo en este nuevo convenio el de, además de garantizar el IPC, el poder adquisitivo, recuperar esos 4 puntos, es decir, 4 puntos por encima del IPC para recuperar un poco el poder adquisitivo que los trabajadores habían perdido en esa última negociación. Entendíamos que además era un buen momento, las industrias están ganando dinero, el sector va muy bien, y entonces pues creíamos que no era un objetivo... ¿No pedíais por encima de las posibilidades de las industrias? No, nosotros creemos que no, es decir, porque al final el anterior contexto era un contexto difícil, se salía de pandemia y ahí pues entendíamos que, bueno, que se tenía que hacer un esfuerzo, se podía hacer, y no como para dejar derechos, pero bueno, que entendíamos que era un contexto más difícil. Entonces, pues ahí se firmó una cláusula de revisión que no alcanzó al IPC, fue un porcentaje del IPC y al final la inflación fue alta y perdimos 4 puntos. Al final entendimos que esta vez no es así, es decir, los datos del paro van muy bien, la industria va muy bien, las empresas están en récord de beneficios. Esto es así, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los datos pues, de Banco de España, de las propias patronales. Entonces entendíamos que era lógico que ahora, cuando las cosas van bien, los trabajadores recuperaran ese poder adquisitivo y en eso nos centramos. Claro, es el momento. Es que si las empresas están en récord históricos es el momento. Eso es, al final era un momento óptimo para ello. La negociación avanzó bien durante unos meses porque nos centramos en todas estas materias que te he contado antes, pues como la regulación legal, las vacaciones, ciertas cosas que son más sencillas de negociar porque no son puramente dinero, y se llegaron a 6 o 7 acuerdos en materias importantes. Y empezó el escollo cuando la patronal, en este caso Pimetal, introduce otra vez la intención de eliminar el plus distancia. ¿Qué pasa con el plus distancia? Porque era una línea roja que vosotros habíais marcado. O sea, era en plan, el plus distancia, no me lo toquéis. Pues, que entiendo que es un plus muy bueno, si no, no se convierte en línea roja. Claro, el plus distancia es un plus que para aquellas personas que trabajan fuera de su municipio, es decir, cobran un tanto el kilometraje, es un plus puramente de kilometraje. Entonces, claro, una parte muy importante, casi la mitad del sector, unos 10.000 trabajadores tienen ese plus, y es un plus, o sea, que en algunos casos llega al 25% del salario base. Estamos hablando de cerca de entre 2.000 y 2.500 euros al año, mucha gente. O sea, no estamos hablando de peccata minuta. Entonces, decimos, no, es decir, nosotros no estamos para eliminar derechos, sean pocos o muchos, pero no estamos para eso y no vamos a entrar en esa dinámica de eliminar estos derechos, porque luego eso nunca se recupera. Entonces, la otra vez era una línea roja y esta vez también lo era. Por lo ¿Derecho tanto, que se pierde no se recupera? No.
O sea, eso hemos tenido ejemplos claros, la antigüedad, que antes era muy corriente en los convenios, se perdió, no se recuperó nunca, es decir, todo ese tipo de derechos que se pierden. Antes todo el mundo cobraba trienios, quinquenios y esas cosas tan maravillosas. Eso es, en este sector también se perdió, bueno, se intercambiaría en su día por otra cosa, yo a veces no critico por qué se quitó, no se quitó, quizás se cambió por otra cosa, bueno, pero eso nunca se recupera. Este año, de hecho, lo llevábamos en la plataforma, era intentar recuperarlo. Y lo intentábamos precisamente porque la propia patronal, no esta, sino todas, nos hacen llegar de que cada vez les es más difícil fidelizar a los trabajadores. Es decir, los trabajadores se mueven por dinero y que les es difícil. La gente, si no me das el salario que pido o no me siento suficientemente remunerado, me voy. O me lo dan mejor en otro sitio, pues me voy, ¿no? Me muevo. Entonces nosotros vimos ahí la posibilidad de decir, bueno, pues la antigüedad, en cierta manera, en aquellos años nació por esto, porque no se fidelizaba al trabajador. De esta manera decías, bueno, ¿por qué no introducimos no la antigüedad como era antes, pero bueno, un modelo para que los trabajadores, en la medida que ya llevan un tiempo en la empresa, lo cobran, si se van lo pierden y en la otra no lo van a tener, con lo cual quizás así se fidelice a ese trabajador. Pero bueno, esto finalmente sabíamos que era difícil, nosotros teníamos el objetivo de este IPC del 4% en el tema salarial y bueno, una vez de que la negociación ya había avanzado, pues bueno, nosotros ese tema de la antigüedad lo dejamos atrás y nos centramos en el incremento salarial. El gran obstáculo ha sido pues que la patronal ha zigzagueado mucho, es decir, primero nos hizo una oferta, luego la retiró, luego quiso volver a meter el plus distancia como objetivo suyo para llegar a un acuerdo, entonces pues llegó un momento que se bloqueó la negociación, hicimos una asamblea de trabajadores y de trabajadoras para explicarles un poco la situación y lógicamente con eso encima de la mesa pues nos iban a decir que no, porque la anterior huelga ya nos había servido de muestra que no iban a aceptar ningún tipo de derecho y que además querían recuperar, pues si no es todo, parte de ese incremento perdido, que es al final lo que hemos conseguido, es decir, recuperar no todo, pero 3,52 puntos de 4 contiene este acuerdo de mejoras en el incremento salarial. Los trabajadores del sector del metal, los trabajadores y las trabajadoras, que son unas 22.000 personas en Cantabria, son súper combativos. En 2021 estuvieron 20 días de huelga, o 21, que hay que estarlos, ¿eh? Hay que estar 20 días de huelga y hay que saber el pellizco enorme que te va a venir en la nómina del siguiente mes después de una huelga. Quiero decir que a lo mejor en esta ocasión Pimetal ha dicho, no me va a compensar. Sí, no, yo estoy seguro. Es decir, una de las lecturas que nosotros hicimos tras la huelga anterior fue que más allá de lo que se hubiese conseguido, este tipo de huelgas muchas veces sirve para también poner pie en pared y que la otra parte vea de lo que eres capaz. Es decir, porque muchas veces los convenios hay que defenderlos, ¿no? Es muy duro negociarlos y nadie te da nada si no tiene presión. Entonces, aquellas movilizaciones al final, pues más allá de lo que se consiguió algo más intangible que yo siempre digo que es el respeto. Exacto. Y entonces esta vez tanto Pimetal como COE, como todas las patronales que al final tienen sinergias alrededor del sector, que son muchas y todas tienen intereses, o empresas grandes que tienen convenios de empresa, pero que están directamente afectadas por el convenio del metal, porque al final una empresa grande tiene su personal, su plantilla fija y tiene un convenio de empresa, pero luego tiene muchísimas subcontratas que si no van a trabajar se para la empresa grande. Esto es, desgraciadamente, así. Muchas veces son muy grandes, pero al final acaban dependiendo de los trabajadores de la subcontrata que van con las carretillas a retirar la producción, a lo que sea. Entonces, tienen gran dependencia y hay mucha presión en ese aspecto. Entonces, yo creo que la otra vez se consiguió ganar ese respeto y ese respeto también se ha notado ahora. Es decir, porque nosotros teníamos claro, por un lado, y así lo manifestamos públicamente, que no íbamos a estar tampoco 21 días, que íbamos a intensificar los piquetes desde el primer minuto, porque no íbamos a permitir tampoco que se alargara, porque al final los trabajadores pues, sufren mucho desgaste económico. Hombre, y no es lo mismo estar yo esto siempre lo digo cuando hablamos de una huelga, no es lo mismo estar de huelga en una empresa muy grande, que eres un número más que ha hecho huelga, que en una empresa más pequeña, que entonces ya eres Inés Castresan Angulo, que no ha venido a trabajar y se ha sumado a la huelga. No es ni parecido. Es decir, la empresa pequeña, familiar, muchas veces tiene connotaciones totalmente diferentes a una empresa muy grande donde eres un número y no va a haber, vamos a decir,
seguramente no va a haber ninguna represalia ni ningún mal rollo después. La empresa en general de Qatar es pyme, es pequeña y muchas veces incluso familiar, con lo cual el contexto para hacer huelga hay que ser muy valiente para hacer una huelga en una empresa pequeña. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque desde el primer minuto yo creo que salió muy bien, fue muy apoyada. Teníamos previstos este formato primero de 2 paros para también nosotros medir un poco a la patronal. ¿Y la fuerza que vosotros mismos teníais? Eso es, y tampoco meternos directamente en una huelga indefinida, que siempre son peligrosas porque al final, para cuando te quieres dar cuenta y llegas a una negociación, con todo lo que eso implica, días, llevas una semana parado y dices, y ya salir no es tan fácil porque al final el trabajador, cuanto más días llevas de huelga también, lógicamente más exigente es en cuanto al resultado, porque dirá, joder, he estado 21 días de huelga, quiero un resultado, porque si no parece que hemos estado para nada, ¿no? Entonces hay que llevarles un acuerdo, yo creo que mucho mejor, y eso siempre se ha arriesgado entrar en una huelga indefinida, ¿vale? Fueron 2 días de huelga. Es verdad que, yo decía antes, los trabajadores del metal son muy potentes haciendo huelga, son muy reivindicativos. Tú me has hablado de que la intención desde el primer momento era hacer piquetes muy llamativos. Hubo al menos una detención, que no sé si eso lo vemos como una mancha negra en el expediente o como esto tiene que ocurrir cuando se hace una huelga. No, tiene que ocurrir, puede ocurrir. Sí, puede ocurrir siempre, es decir, al final la policía hace también su trabajo, entonces en esa tensión que hay siempre pues, entre los piquetes y la policía, pues bueno, suele ocurrir que hay alguna tensión. En este caso simplemente fue, además lo digo porque fue un afiliado nuestro del sindicato, es decir, que simplemente no llevaba la documentación porque se le había olvidado y al no llevar la documentación, pues le detuvieron, sin más, tampoco tuvo más repercusión y el caso... tema ya solucionado, que suele ser, siempre es normal, no es nada raro. Es un buen acuerdo y además, o tú dices que es un buen acuerdo, yo también creo que es un buen acuerdo, habéis conseguido muchas de las cosas que poníais encima de la mesa, pero es un acuerdo sobre todo que ha ratificado, ¿qué porcentaje? ¿Un 92% de la Asamblea? Sí, un 90%, un poco más de un 90%, sí. ¿Qué sensaciones había en esa asamblea? Porque quienes vais allí a negociar, bueno, pues vais con unos mínimos con los que queréis salir de esa mesa negociadora en el Orecla, pero esto es asambleario, luego hay que pasarlo por la asamblea de trabajadores. ¿Qué sensaciones había? Bueno, nosotros desde el primer momento el feedback era bueno porque normalmente previamente siempre a ir a la huelga y tal, pues las centrales sindicales reúnen a sus delegados que nos reportan un poco, oye, qué es lo que dicen los trabajadores. Entonces, sí que ellos ya nos habían transmitido, por un lado, que el tema económico podía ir por esa línea, es decir, que queríamos recuperar el poder adquisitivo perdido, entonces teníamos ya esa referencia de 4 puntos a recuperar, todo lo más cerca que llegásemos ahí, pues ya era positivo. Y luego queríamos recuperarlo sin perder aquello que ya se había negociado, que es lo que hablaba antes, porque a veces dices, se cae a veces en la ¿cómo decirlo? Pues en el error, ¿no? Porque yo creo que es un error, es decir, que a veces 6 meses de negociación hemos mejorado el seguro de vida, hemos equiparado la enfermedad profesional al accidente, hemos mejorado los temas de salud laboral, delegados de medio ambiente, es decir, un montón de cosas que luego no son... no tienen tanta fuerza en la opinión pública, porque bueno, pero ahí están y cuesta mucho llegar a avanzar en ellas. Entonces uno de los objetivos también es decir, no, queremos mantener ese paquete de mejoras y aparte el tema social, no es el tema económico, no es decir, no, ahora para mejorar el tema económico 3 décimas renuncio al otro paquete. Es decir, entonces, porque entendíamos que a veces el convenio no solo es lo económico, sino que también hay una serie de condiciones laborales que afectan a mucha gente, y hay una en concreto que nosotros hemos luchado mucho por ella, que no afecta a mucha gente, pero a lo que le afecta muy negativamente, y es los trabajadores que cada vez hay más de este tipo, los trabajadores que trabajan en un taller y, por ejemplo, su empresa coge una obra en el Baracaldo. Sí. La primera hora de desplazamiento hasta esa obra, tanto de ida como de vuelta, es a su cargo. Es decir, ¿a cargo del empleado? Eso es, el convenio ya recogía, es decir, tú puedes tener un taller en Astillero y coges una obra en el País Vasco, en cualquier sitio, y tardas 1 hora y media en llegar. Sí. Dices, claro, dices, joder, es que pierdes 1 hora y media de tu vida, que es de tu tiempo, en ir, y otra en volver, porque tú cumples las 8 horas ahí. Y dinero. Todo es dinero porque el tiempo es dinero. Entonces, al final, en este caso, lo que nosotros nos emperramos en conseguir, y nos ha costado mucho, era que al menos de esa hora, media hora, fuera a cargo de la empresa. Es decir, a partir de ahora de la media hora de desplazamiento,
se hace cargo la empresa, bien sea pagándolo como hora extra o devolviéndolo en tiempo. ¿Vale? Que esto es algo que no ha sido muy publicitado, ¿no? No Pero ha sido bueno, tanto objeto de titular, ¿no? eso es, porque al final el titular siempre es el incremento salarial y tal, pero esto me parece que era una cosa que era súper injusto, que alguien que de repente trabajas a 10 kilómetros, te mandan a 100, joder, y la primera hora es a tu cuenta de desplazamiento. Entonces esto es algo que nosotros valoramos muy positivamente. Hemos equiparado una paga de vacaciones, en el convenio del metal hay 3 pagas, 2 pagas constan de salario base y plus convenio, pero la tercera paga solo era de salario base, entonces era una paga de 200 y pico euros menos que las anteriores, y lo que hemos conseguido es equipararlas en 6 años, es decir, no durante la vigencia, en el tiempo, pero bueno, supone 0,18 más por ciento, es decir, al final es un acuerdo económico que no es el IPC más 0,7, sino que es el IPC más 0,88 en la práctica. Entonces, sumando esos 4 años, prácticamente llegamos al 3,52 que te comentaba antes, con lo cual dices, bueno, no has conseguido todo el objetivo en una negociación. Yo creo que... Si no, no sería negociación. Exacto, nunca se sale de una negociación sabiendo si has llegado al tope, o lo mismo que la otra parte nunca sabe si ha dado más de lo que debe o no, ¿no? Eso es así. ¿Ibais con buena sensación el viernes al Orecla? Porque el lunes estaba ya convocada, este pasado lunes, la reunión en el Orecla fue hace casi una semana. Estaba convocada para este lunes, ya huelga de manera indefinida. ¿Fuisteis con buena sensación al Orecla? Bueno, nosotros éramos optimistas porque habíamos tenido otra mediación antes, y ahí pues la patronal se había movido algo, pero seguía teniendo encima de la mesa el tema de plus distancia. Entonces nosotros sabíamos que la clave era retirar eso, porque si no lo retiraba da igual, no íbamos a hablar de dinero. De hecho, la primera hora de reunión el viernes fue enrocarnos, es decir, si no retiras, si vamos a hablar del plus distancia, da igual el dinero que nos des. Es decir, no lo vamos a vender por nada, porque los trabajadores no quieren vender su derecho, con lo cual no estamos aquí para eso. Es decir, vamos a hablar de dinero, llegaremos hasta donde sea de dinero, pero el plus distancia tiene que salir y el paquete de medidas que ya tenemos acordadas se tiene que mantener. Cuando a media mañana Epimetal ya un poco entró en esa lógica también, pues yo creo que la negociación sobre el dinero avanzó ya mucho más ágil, porque al final el dinero tiene una cosa buena, y es que se divide bien, se reparte bien y se negocia bien. No es igual que un derecho, que al final o te le quitan o no te le quitan, pero dividirle es muy complicado, ¿no? Y en este caso más. ¿Es un buen convenio el del metal? Sí, yo creo que, a ver, en líneas generales es un convenio digno, es un convenio el más fuerte del sector que hay, porque se lo han ganado, porque al final han demostrado que cuando hay que defenderlo, es decir, si tienen que defenderlo, salen a la calle y lo defienden. Los convenios colectivos no es uno mejor que otro porque hay una patronal que sea mucho mejor que la otra. Es decir, el convenio colectivo bueno es porque la gente lo ha defendido, y porque durante muchos años, cuando han tenido que salir a defenderlo, pues salen, lo defienden, y eso al final, en el histórico del tiempo, se ve porque un convenio saca a otro mucho, pues por la fuerza sindical. Es decir, donde no hay fuerza sindical, a veces convenios pequeños, pues bueno, lo tenemos los negociadores mucho más difícil. Al final, en la mesa de negociación nosotros vamos con la fuerza que tenemos detrás, con la fuerza que nos dan los trabajadores y trabajadoras del sector, con la fuerza que nos dan los delegados. Eso es lo que tenemos para negociar más allá de la ley. Pero al final el dinero, el salario mínimo, y a partir de ahí lo que puedas negociar. Entonces, me gusta que digas lo de que se han ganado ese derecho los trabajadores, porque el otro día, en referencia a otro salario y a otro conflicto laboral de este tipo, me decía una chica, dice, pues si es que no es que nosotros cobremos mucho poco, es que el resto cobran poco. Entonces, el convenio del metal, que yo misma te he hecho la pregunta, ¿es un convenio bueno? Probablemente es que el resto son peores, ¿no? O no son lo que tendrían que ser. Claro, hay en muchos, el sector. Sí, claro, a ver, hay muchos convenios que al final que son muy importantes, es decir, convenios que engloban muchísimos trabajadores y trabajadoras, muchos muy feminizados, como los convenios de la dependencia y tal, que no son convenios nuestros de industria, que al final dices, joder, pues es que, pues cómo no se ve que tienen que estar bien pagadas. A veces las personas que cuidan a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, que los atienden, y dicen, joder, es decir, a veces no entendemos cómo, ¿sabes? Pueden ser convenios a veces pues tan bajos, es decir, cuando están haciendo cosas tan importantes, eso es. Entonces, al final muchas veces es la lucha de defenderlos, ¿no? Entonces, muchas veces para nosotros también el convenio del metal es importante porque tiene muchas sinergias positivas con otros convenios que también tenemos que negociar, muchas.
Entonces, y el metal es tan grande, el convenio sidero es tan grande que tiene muchos subsectores, que luego los convenios de empresa, que está también en ese sector y tal, pues nos viene muy bien porque nos hacen de referencia. Es decir, lo que se firma en el convenio del metal hace... Es un poco, sienta casi jurisprudencia casi para otros convenios, ¿no? Eso, nos sirve de una referencia muy buena para el resto de sectores y tira mucho de la economía. Al final es así, es un sector que tiene muchísimos trabajadores y tira mucho de la economía regional. Santiago Pelayo, pues enhorabuena por el trabajo sindical, pero sobre todo por la lucha de los trabajadores, que son los que han hecho la huelga y han conseguido esas mejoras sin duda merecidas en su convenio. Gracias por haber venido aquí esta noche a explicarnos cómo ha sido ese acuerdo finalmente con la patronal. Un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés. Hacemos un alto en el camino. Acuerdo por fin en el sector del metal con esas mejoras en el convenio del sector que ha evitado esa huelga que estaba prevista, huelga si no se llegaba a un acuerdo. Hacemos un alto en el camino y ya enseguida continuamos.